Bienvenidos al Venezolano Hoy. Les saluda a José Ramón Villalobos, director editor del Venezolano Colombia. Hoy nuevamente tenemos como invitado a Rubén Chirino Leáñez, director y vicepresidente de Megaanálisis, una firma de estudio y opinión de mercados con sede en Caracas, Venezuela. Rubén, bienvenido una vez más a esta tu casa, El Venezolano. ¿Cómo estamos? Un abrazo, José Ramón. Siempre un placer estar conversando y compartiendo contigo en este espacio. Sí, Rubén, lamento mucho las circunstancias de esta emisión, en la manera como nos acompañas. Vamos a informarle a nuestra audiencia que, en primer lugar, te decía, recibe el pésame de todo el grupo editorial El Venezolano, Rubén, por el fallecimiento de tu tío, el ingeniero Carlos Leáñez Pernalete, quien falleció víctima del COVID en Venezuela. Para nuestra audiencia informarle, el tío de Rubén, el tío Carlos, un venezolano ejemplar, quien en vida sirvió a nuestro país en el desarrollo de más de 26 plantas de energía eléctrica. Recibe el pésame, Rubén, por el fallecimiento de tu tío. Muchas gracias, José Ramón, y bueno, muy agradado con tus palabras y las haré llegar y la verán mis familiares y mis primos y los más directos. Muchas Sí, gracias. te agradezco también que en medio del duelo y de la situación que está viviendo tu familia atiendas este contacto con mi programa El Venezolano Hoy. Primera pregunta, Rubén, es ¿cómo fue la evolución de la enfermedad de tu tío Carlos? Estuvo más de 15 días batallando con la enfermedad de COVID-19 y lamentablemente y desafortunadamente falleció ayer 6 de abril. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, José Ramón, como en los casos más complicados de COVID, se le agravaron tempranamente los síntomas respiratorios y cuando se trató de hospitalizar, de llevar a un centro médico donde hospitalizarlo los primeros días, no habían camas en los centros hospitalarios, en los centros médicos privados. Los costos y la imposibilidad de acceder a camas en las primeras de cambio obstaculizaron ese proceso. Se trató de brindarle lo que está sucediendo en el país, de brindarle oxígeno, de Uh -huh. brindarle el tratamiento que diseñaron cuerpos médicos que en este momento en Venezuela hacen trabajos en los hogares en donde no hay, porque no hay cupos, no hay camas para hospitalizar. Y hasta que llegó un punto en donde era imprescindible y ya tenían días buscando la posibilidad de hospitalizarlo. Cuando se dio la posibilidad se hizo Uh y -huh. luego comenzó un proceso, bueno, fue intubado, se fue agravando, se requirieron medicamentos muy costosos con los cuales los venezolanos, hoy yo hablo en parte, Sí, como así te es. comentaba previo al inicio de la grabación, Uh -huh. nosotros somos medidores constantes de las estadísticas de la opinión de los Uh venezolanos y -huh. hoy somos parte de esa estadística. Y ciertamente la necesidad de ubicar medicamentos, ya estando aún en la clínica, los médicos tratando de informarse con tecnologías perdón, tratamientos que en otras latitudes ya se están empleando. Uh En -huh. fin, todo un proceso cuesta arriba, que es lo que sucede en Venezuela, localizar todo esto, llevarlo a la clínica y bueno, lamentablemente, pese a esa gran lucha que él dio ayer a las 5:59 de la tarde, perdió la batalla contra el COVID y falleció. Y bueno, falleció en Valencia, en el estado Carabobo, de 68 años. Y bueno, a las 10:05 de la noche, en las cifras oficiales, Uh -huh. entre comillas, él no apareció reseñado. O sea Algo que sí, me comentabas esto, Rubén, justamente que para el régimen de Nicolás Maduro, tu tío no falleció de COVID-19. Rubén, tú señalas sobre costos, porque efectivamente, tú sabes, todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela tenemos familiares y amigos en el país y nos llegan solicitudes, ¿no? Y requerimientos de apoyar con medicamentos, de cómo prestar asistencia desde afuera. Pero, por ejemplo, en el caso de tu tío, del tío Carlos, ¿de qué costos estamos hablando? Por ejemplo, los traslados, las ambulancias, el suministro de medicamentos, las UCI, de qué estamos hablando?
Mira, darte números con precisión, de Ujú, verdad, no los manejo al detalle, ¿no? Pero sí ujú, tengo somera idea, alrededor de $2.500 diarios, más entre 2.000 $2.500 diarios wow. es la hospitalización en Venezuela, ojo. Hay medicamentos, unas ampollas, desconozco el nombre de las ampollas, que pertenecen Ujú, a un ujú, protocolo nuevo que está surgiendo en el Reino Unido y bueno, y los médicos en busca de soluciones están teniendo que investigar. Y bueno, ujú, esas ampollas, desconozco cuántas fueron, pero tienen costos superiores a los $800, fueron varias. O sea que es un proceso. Desconozco lo de los traslados, las bombonas de sí, oxígeno, bueno, es un dineral. un dineral. El venezolano que no tenga la posibilidad, como ninguno la tiene, porque se están teniendo, nos estamos apoyando los venezolanos en las herramientas internacionales, el apoyo a través de las distintas formas de captación de ayudas económicas, pero quien no tenga ni siquiera la posibilidad de organizar una Ujú, acción, una campaña de ayuda, y no tengas la posibilidad de ser hospitalizado porque no hay cama, está destinado a la muerte. Y no serás reseñado porque viene el otro punto, la posibilidad de ser diagnosticado oportunamente con la aplicación de pruebas PCR y de ujú, diagnóstico que permitan llevar una cifra oficial, porque en Venezuela es el país donde menos PCR se han aplicado desde que inició la pandemia. Se hablan, se hablan mucho sobre millones y millones de pruebas, pero son millones y millones de pruebas rápidas en su mayoría, y algunas ujú, hasta repetidas sobre el mismo paciente. Entonces, ¿cuál es el real alcance y la real eh, em, medida con la que se mide y se establece la dimensión de esta catástrofe que afecta al país? No existe una intención real de darle una dimensión certera. Y por eso hay un gran número de venezolanos que desconfía de la información oficial, como lo reseñó nuestro último estudio. Pero por allí te pudiera más o menos dar esos detalles esos someramente, que detalles, no son tan sí. detallados, pero sobre los gastos. Sí, de hecho, Rubén, definitivamente eso es, tú sabes, una práctica común de los regímenes como el venezolano, ¿no? El cubano y otros, que las cifras oficiales, la propia sociedad se desconfía porque efectivamente forma parte de una estrategia, ¿no? Maquillar, mentir y ocultar justamente lo que ocurre en el país. Tú que viviste esa experiencia que nos has narrado lamentablemente hoy en duelo. En resumen, ¿cuál es la situación de la pandemia en Venezuela? Y preciso, por ejemplo, en el caso de que un venezolano en Venezuela tenga o manifieste síntomas de COVID-19. ¿Hay testeos en centros públicos, privados? ¿Qué costos tiene? ¿La vacunación cómo va? Ok, José Ramón, someramente sobre la Sí. experiencia que puedo comentarte y lo que he podido percibir, te hablo en términos Uh personales -huh, y uh -huh, también puedo completarlo con la información estadística del uh estudio. -huh. La amplitud en la aplicación de pruebas PCR no existe en el país. No Eso es existe. una gran mentira. No hay centros abiertos, no pululan los lugares privados tampoco donde hacerlo. Hay lugares privados que tienen que ver con la permisología de viaje, en donde una PCR puede costar entre $60 y $80, pero estamos Wow. hablando de que pertenece a solamente muy contados lugares donde se imparten y donde se pueden acceder a esas pruebas, antecediendo el hecho de que hay un boleto aéreo. Ahora, quien está en su casa y desea hacerse una prueba PCR, que es Uh -huh, definitoria, que es la que se uh ha -huh, dicho con la que se alimentan las pruebas oficiales, uh -huh. no accede a esa prueba de manera fácil. Lo que se consiguen son pruebas rápidas en algunos centros privados, unas que son sanguíneas, otras que son nasales, creo que El es el término. hisopado rápido, que son Hisopado rápido, es correcto, que es de exacto. antígenos, creo, El de es de antígeno, antígenos. sí. Esas pruebas oscilan entre 20, $30, pero esas también dependen del qué periodo, creo entender en qué periodo de la infección se toman. Entonces, cuando esa prueba se toma, si no se toma dentro de unos 7, 8 días, creo que puede dar falsos negativos. En fin, o sea, no hay un acceso rápido, expedito, Ujú, masivo a la ujú, aplicación de pruebas. No lo hay, no lo hay. Decir que lo hay es mentir, pues. Entonces es una realidad
que los venezolanos están luchando solo contra la pandemia. Fíjate que ya en relación a esa variable, el estudio, Sí. los venezolanos perciben dentro de lo que es su experiencia, ese contacto con la enfermedad, ese padecer, este calvario que es luchar contra la enfermedad, y lo que ven a su alrededor y cómo está diseminada la misma, para 81.74% de los venezolanos no son veraces las cifras oficiales. Entonces, por alguna razón, si hay un gobierno que en realidad se cuestione, si existiera un gobierno que en realidad se cuestionase su credibilidad y la importancia de que la ciudadanía crea en la información que da, debe entender que existen fallas en esa percepción, porque el hecho de que solamente 11 de cada 100 venezolanos sí crean en esa cifra y 81 no y 7 no sepa qué responder, te dice de entrada de que hay una desconfianza, hay algo que a los venezolanos no le hace ver como fidedigna esa información sobre la base de su percepción de la realidad, sobre la Sí. base de su experiencia. Entonces, esa discrepancia debería interesar al gobierno, debería interesar, ¿ok? Es más, hipotéticamente, porque es la manera de que el venezolano dimensione realmente la magnitud de la situación, pero si no confía en esa supuesta cifra oficial, entonces está al garete. Está al garete. Entonces, desde ese punto de vista, partiendo de esa incógnita, hay que investigar, hay que ver qué es, bueno, ¿por qué no creen? ¿Qué sucede? Entonces te consigues con que el 80 y perdón, te consigues con que el 62.3% de los ciudadanos, cuando se le pregunta cómo ha manejado el gobierno de Maduro el proceso de vacunación, el 62.3 considera que lo ha manejado muy mal, y un 22.8 mal, o sea que estamos sumando 85.1% que califica como mala el proceso de vacunación. En la pregunta se le dice en comparación con otros países y otros gobiernos. Estamos a 7 de abril. Se habló de que en abril iban a empezar a vacunar a los venezolanos. Hoy es 7 de abril y no hay señales de esa vacunación Bueno, masiva. pero hemos visto, antes de hacerte la precisión sobre la vacunación, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia sobre el estudio que hizo Megaanálisis, ¿no? Que fue en marzo. Por favor, ofrécenos detalles y qué enfoque tuvo ese estudio de opinión y percepción en los venezolanos. Ciertamente, José Ramón, tanto entre el 22 y el 29 de marzo de este año, se aplicó a 927 consultados. El objeto del estudio era tratar de tener una información alternativa, ¿okay? A lo que es la información oficial, una información estadística en base a la opinión de los venezolanos sobre cómo avanza o cuál es el estadio y la dimensión de la pandemia en el país. Entonces, ese es el objetivo principal de la aplicación del estudio. Tratar de ver qué perspectiva, qué evaluación, cómo ven los venezolanos esta situación. Y de entrada, cuando caemos en el primer ítem del estudio, que era el que comentábamos, Sí. cuando al venezolano se le pregunta, bueno, el estudio tiene un 97% de nivel de confianza y un margen de error de poco menos del 4%, y Sí. cuando a los venezolanos se le pregunta sobre el hecho del estadio de la situación pandemia, de la situación cifras, te consigues con ese valor inicial que te estaba comentando. 11% de los venezolanos solo son los únicos que creen en esa cifra, 87 no cree, 81 no cree en esa cifra, 81.74 y 7.25 no sabe. O sea, como te comentaba anteriormente, solamente 11 de 100 venezolanos dan por veraces las cifras oficiales. Entonces ya de ahí partes negativamente de cómo se está manejando la situación. Sí, de hecho, había una pregunta que tú decías y preguntaron a los venezolanos cómo ha manejado el gobierno de Maduro el proceso de vacunación contra el coronavirus en el país. Y efectivamente los resultados que nos estás ofreciendo. ¿Qué dijeron los venezolanos sobre esta percepción? Exactamente, José Ramón, en comparación con otros países y otros gobiernos. Sí. 85.1% en términos generales consolidados dan una valoración negativa de cómo ha sido el manejo de las vacunas. 62.3 muy mal y 22.8 mal, lo que suma un 85.1%. Solamente un 0.6 la ve muy bien y un 5.1 bien. Ahora, ¿a quiénes han vacunado?
Es una pregunta. Lamentablemente, ¿A quiénes han vacunado en Venezuela? lamentablemente, la percepción que tienen los venezolanos, y es lo que salta a la vista, es que a los que no han vacunado es a los venezolanos. Han vacunado médicos cubanos, han vacunado diputados de la Asamblea Nacional, han vacunado a políticos, pero a los venezolanos, a esta gran masa de ciudadanos, no los vacunan. Entonces, ¿cómo van a opinar sobre el proceso de vacunación? Sobre que es pésimo, sobre que es No, pésimo, sobre y que ha además sido que lo ineficiente. conocen. No conocen, no, No no, se ve un proceso de vacunación en Venezuela. Incluso, Rubén, tú sabes que es muy común que el régimen, cuando llega el avión que hace la ruta Moscú-Caracas, entonces la señora Delcy Rodríguez se va a Maiquetía a hacer tomas de la llegada de la vacuna y hacen toda una difusión, muy orgullosos de que en Venezuela están llegando las vacunas rusas, pero te confieso, creo que lo decíamos en el anterior contacto que hicimos, yo me pregunto si en esas imágenes, dentro de eso, en el interior de esas especies de neveras, ¿hay vacunas? Es una pregunta que yo me hago. ¿Hay vacunas en esos containers que están llegando a Maiquetía? En este momento, José Ramón, el gran clamor nacional, Sí, porque estamos viviendo una situación, unas horas muy aciagas, muy muy oscuras asiagas, muy dentro del país, asiagas. el gran clamor es que se antepongan, percepciones políticas y Así se es. inicie una vacunación masiva y eficiente con Sí. vacunas probadas ya, no con candidatas a vacunas, porque también Uh-huh. nosotros hicimos en este estudio una evaluación sobre una candidata a vacuna que ha aparecido últimamente en el discurso, que es la candidata a vacuna cubana, La y no, cubana, sí. no, el 9 de cada 10 venezolanos no confía en esa vacuna. O sea, aquí las mieles de la medicina cubana, la otrora gran medicina cubana, esas mieles no endulzan al venezolano. Esas mieles quedaron solamente en propaganda y en historia. Los venezolanos, lamentablemente, les guste o no, a nuestros compañeros latinoamericanos cubanos, los Uh-huh. venezolanos ven en Cuba un país que de la tragedia y de nuestras vicisitudes se ha aprovechado, Uh-huh. país, gobierno chulo, y entonces ha hecho llevadera su gestión en la isla, pero no confía en nada de lo que ahí venga. De hecho, la gran bandera de la medicina cubana, de valoración de la medicina cubana para los Uh-huh. venezolanos, es el mismo presidente fallecido Hugo Chávez. Entonces los venezolanos no confían en la materia cubana, no, en la medicina cubana. Entonces aquí hace falta, y el clamor nacional es que se inicie cuanto antes un proceso de vacunación. ¿Cuánto es el costo de las vacunas? Hablábamos previo a la entrada. Uh-huh. Con 100 millones de dólares se inicia de manera contundente un proceso de vacunación en el país masivo. Así es, No, así no los es. tiene el gobierno. O sea, la historia de la sanción no engaña. No los tienen. Entonces, alguien, y en el mundo hay gente, venezolanos, pensando, hay que llevar vacunas a mi hermano, tengo que llevarle vacunas a mi sobrino. Uh-huh. ¿Qué va a hacer la OMS? ¿Qué pito toca en este país la OMS? Que se Uh-huh. ha convertido en un mirón de palo o un Uh-huh. cómplice de palo Así es. y que quiere darle al mundo ordenamientos y formas de llevar la vida y más que nada es formas de cómo encerrarnos y esperar la muerte. Entonces la OMS, si no va a ayudar, si la OMS no es capaz de exigirle que se respeten los derechos y se dejen entrar las vacunas al país, si no lavan ni presta la batea, entonces dejen de estar dándose golpes de pecho porque lo que hacen es el gran ridículo como organización mundial y en este momento estoy hablando como un venezolano más, Uh-huh. José Ramón, porque es indignante el rol de fiscal de tránsito Sí, 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 sí. ficticio que tiene la OMS en Venezuela. Sí. Entonces, que hagan Uh-huh. algo y dejen de ocupar un lugar en este país y servir de colchón y de almohada a la ineficacia con la que se ha manejado esta situación de la pandemia en el país. Rubén, Fíjate, vimos imágenes en el Hospital Universitario de Caracas de trabajadores de la salud que estaban protestando y justamente el mensaje central era ese, vacunación masiva para los venezolanos, pero creo que incluso se generó a partir de esa protesta y porque es una denuncia abierta y directa contra el régimen venezolano,
también represión y algunos médicos incluso, según el reporte que tenemos en el Venezolano hoy, cuando hacen público su malestar, porque efectivamente los médicos cubanos en Venezuela han sido vacunados y eso no es un titular especulativo ni de CNN. Tenemos información fidedigna, directa, de fuentes confiables que nos informan que el ejército venezolano, el ejército, sí, las grandes cúpulas del ejército, de la Fuerza Armada venezolana ha sido vacunada, médicos, los médicos cubanos y otros aliados del régimen. Entonces, la sociedad venezolana y los trabajadores de la salud, ¿qué están diciendo? ¿Qué resolución se le podrá dar a esta situación, Rubén? Como te lo comentaba yo, sí, por lo que hemos medido de estos estudios, por lo que hemos recolectado el sentir de los venezolanos en nuestros estudios anteriores, en este momento los venezolanos no quieren seguir encerrados, tampoco quieren salir a morir, porque saben que se están jugando la vida cada vez que salen, porque hay que salir a comer. El teletrabajo en Venezuela solamente aplica para el 25% de los ciudadanos. El otro tiene que salir a buscar la comida del día a día, porque si no se mueren de hambre. Y los negocios cerrados también producen otra epidemia de hambre y de destrucción económica. En nuestro último estudio, el 96% de los venezolanos, 96.5%, reconoce que desde que inició la pandemia sus ingresos han disminuido. Sí. Entonces, los venezolanos pueden seguir entrampados en un encierro cuando ven que en Estados Unidos vacunan, cuando ven que en México están vacunando, cuando ven que en Argentina vacunan, cuando ven que en otras partes están vacunando. Aquí lo que se habla es de que el mismo Nicolás Maduro dice, yo me vacuné. O de repente hay otro medio y dice, Guaidó va a tener otro hijo. A los venezolanos no les importa en este momento aciago si Guaidó va a ser otra vez papá o si Maduro se vacunó. Allá ellos, bien, gracias. Los venezolanos se preocupan por esos ancianos, por esos niños, por esos padres de familias, por esa gente de a pie, por esos millones y millones de venezolanos que claman hoy que se inicie cuanto antes y de manera inmediata un proceso de vacunación. Es muy sabroso decir, yo me vacuné, yo estoy bien. Ya, yo tengo inmunidad. Me salvé, yo me salvé. Yo me salvé. Eso es muy sabroso, ¿verdad? Pero ¿cuántos millones en este momento están padeciendo este sufrimiento? ¿Cuántos no tienen que salir con un rosario en la mano y con un José Gregorio Hernández en la mano y subirse y meterse obligados a ir a buscar el trabajo y el pan nuestro de cada día y tener que entrar en ese tumulto como ayer en la estación de los Valles del Tuy? Y que se atropelle y se atumulte la gente y a riesgo de enfermarse. ¿Y dónde está el gobierno para evitar eso? ¿Dónde están las vacunas para garantizar que no se enfermen? Entonces, en este momento el gran clamor nacional para salir del encierro y ponerle la vista a otras necesidades de la vida que también están pasando factura, como la caída de los ingresos, como la precariedad de los servicios públicos, es la vacunación ya de inmediato y con vacunas probadas, no con candidatas a vacunas. Venezuela no es un país de conejillos de India. Venezuela es un país con grandes personas, con extraordinarios seres humanos y merecemos respeto. Y eso lo entienden los venezolanos. Quizás esta sea gran parte de la preocupación que hay en este momento, o a veces dejan entrever desde el gobierno, que los venezolanos tienen que mantenerse en calma. Pero ¿cómo se mantiene en calma una sociedad que está en la puerta de su casa o está pegado a un teléfono esperando que le avisen por familiares que cada día enferman y a su vez enferman a otros o amigos y conocidos y al mismo tiempo tienen que buscar ver cómo comen y cómo salen a trabajar? O sea, lo que sucede en Venezuela es una exacerbación de la crisis humanitaria de manera exponencial. Y el que no quiera hacerlo ver porque quiera crear una falsa ficción de gravedad controlada o eficiencia gubernamental, simplemente se hace cómplice de una tragedia que tiene nombres, que tiene apellidos, que tiene cédulas, que tienen cédulas de identidad y no están siendo reseñadas, están siendo omitidas. Sí, sí. La verdad, lo comentábamos, Rubén, cuando un representante del régimen sale en cadena nacional a ofrecer cifras ahí, realmente, ¿quién cree? Tú lo dijiste, este estudio de Meganálisis, que realmente, por cierto, recomendamos a quienes están interesados en Venezuela en recoger información profesional sobre la opinión de los venezolanos. Meganálisis, una de las firmas más importantes en Caracas para realizar estos estudios. Rubén Chirino es uno de sus principales CEO. Rubén, ¿qué pasó con la BBC? Que mi equipo de producción me dijo que ellos publicaron una información que posteriormente ustedes desmintieron. ¿Qué fue lo que pasó?
no, más que nosotros desmentir, ¿ok? Sí. Fue un titular de un medio de comunicación en donde la BBC publicó prácticamente Venezuela el lugar soñado en cuanto al Ujú, manejo y gestión de la pandemia. ujú, Y es un lugar extraordinario en cuanto a eso, según la nota de prensa de la BBC. Eso ujú, ujú, coincidió con la salida de nuestro estudio y la opinión de la valoración negativa que hacen los venezolanos del manejo de la pandemia. ujú. Entonces hubo un medio de comunicación que tituló en su portal Mega Análisis desmiente a la BBC, producto de que Ajá. Ah, claro, el, esa fue la- que es un eh, comparativo del estudio que es arrojó Mega correcto. Análisis con el titular de la BBC. Exacto, fue una comparación que hizo un medio de comunicación desde lo que fueron nuestros resultados del estudio, esa percepción negativa de la valoración del manejo de la pandemia y en lo que había sido esa nota de prensa de la BBC. Entonces de allí surgió ese titular que no lo hicimos nosotros, lo hizo un medio de comunicación, pero a raíz de la Del estudio. discrepancia entre nuestros números y la opinión, porque es una opinión y una reseña periodística, pero más nada, en donde la Sí. BBC, bueno, asumió esa postura en tristeza y lamentablemente eh, 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 perdiéndose esperanza de los venezolanos cuando los venezolanos creen que hay medios de comunicación en el mundo que ciertamente están atentos a lo que piensan y sufren las mayorías. ¿No? Bueno, No. sucedió fue así. Rubén, ya para terminar, sobre la pobreza en los venezolanos, cuando se le preguntó, hablemos de la pobreza brevemente, y efectivamente se reconocen pobres y que justamente a partir de la declaratoria de la pandemia en Venezuela, la cuarentena y todo lo que ha ocurrido a partir de esa declaratoria, han considerado que su economía, ya una economía realmente paupérrima, en condiciones sin ningún tipo de acceso para poder comprar incluso medicamentos. Entonces, con la pandemia te dijeron que se sienten cada vez más pobres y están en peores condiciones. Mira, fíjate, ese es nuestro estudio, el del mes de febrero. En el mes de Uh febrero -huh, hicimos uh una -huh, pregunta muy uh llana, -huh. muy directa, muy directa. Habrá teóricos y quizás habrá gente que se tire de los cabellos cuando haya esta aseveración, porque muchos dijeron, le preguntamos directamente así, según calidad de vida, Uh -huh, según su calidad de vida, uh -huh. sus ingresos, su forma de vida, ¿usted se considera hoy de la clase media, de la clase alta o de la clase pobre? En esos términos simples fue la pregunta aplicada en el mes de febrero. Un elevado porcentaje, superior al 95% por mucho, no recuerdo ahorita la precisión Uh porque -huh, fue en el estudio uh de -huh, febrero, pero uh -huh. estamos hablando de un número casi que la totalidad, respondieron pobres. O sea, los venezolanos se sienten pobres. Alguien me preguntó, pero ¿cuál es la escala de ingresos y cuál es el parámetro de ingresos? Yo le digo a Uh esos que -huh. preguntaron en ese momento eso, desde el punto de vista teórico, poco importa en un país, José Ramón, en donde la hiperinflación semanalmente hace aguas el poder adquisitivo en el país, no importa qué tanta sea la escala, es el sentirse pobres, porque le preguntamos según su calidad de vida, según Uh sus -huh, uh ingresos y su -huh. forma de vivir, ¿cómo se sienten pobres? Los venezolanos se sienten pobres, lo dijeron en febrero, casi la totalidad, muy por encima del 95%. Ahora, en estudio en el mes de marzo le preguntamos, desde que inició la pandemia, sus ingresos han aumentado o disminuido o mantenido igual. Y resulta que el 96.5 dijo han disminuido. O sea que estamos en presencia de una sociedad que no importa que viva en un sector de clase media en Venezuela o que tenga Uh una -huh. casa que haya Sí, adquirido en una época de bonanza y la haya así podido es, amoblar. así Hoy se es. siente pobre ese venezolano porque difícilmente puede llenar la nevera que está en su casa, no puede llenarla, no se da ese lujo, no sabe lo que es ir a un mercado y hacer un carro completo y llenar el No, no carrito, sabe. no lo sabe, lo llegó a hacer hace años y ya no lo puede hacer. Entonces, Sí, sí. no es la vivienda donde esté, no es el nivel de estudio, porque ahí en ese amplio porcentaje que dijo que superaba, el 95% superaba, Uh que se -huh, sentía pobre, no es por ser profesional o no, es por la forma de vida. Es que tienes médicos acarreando agua en el país. uh -huh. Tienes un 17% de venezolanos que no saben lo que es que el agua llegue por tubería ni una gota.
ni una gota en cualquier época del año. Y Sí. durante ese proceso, durante ese tiempo de un año, esos 17, 18% venezolanos la buscan en pipa, la buscan en baldes, la acarrean desde pozos, le hacen huecos a tuberías madres en las carreteras. Eso es Venezuela. Y no importa que viva en una casa Sí, de la claro. clase media, se ha Sí, no, no, empobrecido el país. no, Eh, se ha empobrecido, Se ha sí, efectivo. empobrecido, es un país empobrecido y arrinconado en una tragedia humana. Y mientras eso sucede, se hace presente este cisne negro de la humanidad, que es la pandemia, y las debilidades de un sistema que es ineficiente, que es ineficaz, es eficiente solo para quien coexiste en él, entre comillas, pero es ineficiente para el resto de los ciudadanos, es ineficaz, no satisface las expectativas. Y en este momento la gran expectativa, que deberá ser en los próximos días, porque es así, es una necesidad de vivir, la gran expectativa es la vacuna, ya, la vacunación ya de los venezolanos, con vacunas probadas, Johnson y Johnson. Los venezolanos saben lo que es comprar productos de calidad, lo llegaron a hacer, los venezolanos consumió como la pastilla para el corazón, Así es. pero era pastilla Bayer. Los venezolanos saben lo que es comprar Pfizer. No le pueden venir ahorita con una tapa amarilla cubana a decir que es la panacea cuando lo que es una candidata de vacuna. ¿Y por qué van a experimentar con los venezolanos si tienen dinero para hacerlo? Entonces los venezolanos están hastiándose de esta tragedia, de esta desgracia humanitaria, y no están para oír, yo me siento bien porque tengo inmunidad, o fulanito Guaidó va a ser papá. No están para oír eso, No, porque no es la así. tragedia es muy grave. La Sí. tragedia es muy grave y hay que dimensionarle y darle la importancia que se merece. Sí, tú lo estás diciendo, Rubén. Efectivamente, hay verdaderamente una tragedia humana en Venezuela. Vacunación masiva para Venezuela. Ese es el clamor y la voz de todos los venezolanos para todos nuestros compatriotas en el país. Rubén, muy sinceramente, te agradezco una vez más en nombre de todo el equipo editorial del Venezolano habernos acompañado en un momento de duelo. De mi parte, envíale un abrazo muy fraterno y solidario a tus primas, a tu familia, por esta situación que están viviendo tras el fallecimiento de tu tío Carlos por COVID-19. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Rubén. Un abrazo, José Ramón, un abrazo y muchas gracias a todos ustedes por haber colaborado en los días previos cuando divulgando su caso para obtener medicamentos y formas de poder costear sus tratamientos. Que Dios les pague y les bendiga por ese apoyo. Un abrazo, Rubén. Chao, y ustedes. Gracias siempre por acompañarnos.